Buenas noches, hermanos. Les saludo en nombre del Señor a cada uno de ustedes. Alabado y glorificado sea su nombre. Un saludo para los hermanos del Ministerio Renacimiento Espiritual. En esta oportunidad estamos aquí nuevamente para compartir la palabra de nuestro Dios. Pero antes de entrar al mensaje vamos a tener un tiempo de oración. Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, por este tiempo que tú nos permites, Padre. Seas tú ministrando, seas tú hablando, seas tú enseñándonos a cada uno de nosotros. Oh bendito Dios, bendito Señor. A ti sea toda la gloria, toda la honra, la alabanza. Sé tú hablando, enseñando, ministrando a aquellos que no te conocen, a aquellos que por medio de este canal, Señor, bendito Dios, escuchan tu palabra. Háblales tú, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Quiero decirte, querido amigo, querido hermano, que Jesús sufrió por ti. La palabra sufrir quiere decir experimentar algo que causa dolor físico o moral. ¿Cuántas veces hemos visto en alguna oportunidad cuando la policía iba a detener a un muchacho por alguna cosa que había acontecido y de repente sale la madre y dice: no, a mi hijo no, trata de defender a su hijo, y si en caso que lo van a golpear a su hijo, la madre dice: no importa si me golpean a mí. Así como esa madre defiende a su hijo, así también fue el sacrificio de Jesús por cada uno de nosotros. Así también nosotros merecíamos un castigo por estar apartado de Dios. Pero Jesús se presentó en nuestro reemplazo. Como dice la palabra de Dios, que Él es el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Jesús sufrió por nosotros. Él experimentó esos dolores. Él experimentó esos sufrimientos por cada uno de nosotros, por ti y por mí. Vamos a leer el pasaje en el libro de Lucas, capítulo 22, verso 41 al 44. Miren lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su dolor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús sufrió por ti y sufrió por mí. Primeramente, como primer punto, su sufrimiento se manifestó en agonía. Leíamos aquí el libro de Lucas cómo Jesús estuvo orando, estuvo pues clamando. La palabra agonía significa angustia o padecimientos intensos. Cuando Él oraba, cuando Él clamaba, Él oraba por ti y oraba por mí. Lo hacía de tal manera porque nos amaba. En una de las oportunidades le dice a su padre: si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Miren lo que Jesús está expresando aquí en el libro de Lucas. No fue fácil para Jesús tener que pasar todo esto. Él se estaba preparando todavía para ese momento en que lo iban a tomar preso, y luego después de ahí lo iban a arrestar, lo iban a crucificar. Él recién estaba preparándose para ese momento. Él sabía lo que iba a pasar, lo que iba a sufrir. ¿Cuántos de nosotros, si de repente pasamos por estas circunstancias, cuando pasamos por problemas difíciles, a veces queremos renunciar, a veces queremos retroceder? Pero Jesús sabía que era necesario pasar por esto. Él estuvo pensando en ti y estuvo pensando en mí para poder hacer y poder lograrlo.
si Él no hubiera estado pensando en salvarnos a nosotros, tal vez hubiera retrocedido. Pero no fue así, al contrario. Él te vio a ti y me vio a mí. Y por amor a nosotros, por eso es que Él se mantuvo firme hasta el final. Jesús sufrió por ti y por mí. Y es que por ese motivo puso su mirada en el Dios verdadero. Porque Él sabía que iba a triunfar. Él sabía que no estaba haciendo las cosas en vano. Él sabía que todo eso iba a tener una victoria. Como segundo punto, su sufrimiento se manifestó en que fue traicionado. Lucas capítulo 22, 47 y 48. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Vemos aquí en esta situación, Jesús estaba siendo traicionado por uno de sus discípulos. La palabra traicionar significa deslealtad, infidelidad. Jesús sufrió la traición en carne propia, pero Él no tomó represalias frente a su discípulo. Pero cuántas veces nosotros, cuando somos traicionados, cuando somos engañados de repente por nuestro esposo, nuestra esposa, tomamos represalias. Vemos cómo se manifiesta el hombre cuando pasa por estas circunstancias. A veces algunos maldicen al esposo, a la esposa, otros le dicen que te mueras, otros tratan de acuchillar o de disparar a la persona que les traicionó, que les fue desleal. Que les falló. Pero Jesús no. Jesús estuvo pensando en ti y en mí. Él sufrió por cada uno de nosotros. Lo hizo por nosotros. A Jesús, sus discípulos lo traicionaron. ¿Dónde estuvieron todas esas personas que en algún momento estaban con Él? ¿Cuántas veces estamos con el Señor cuando tenemos? O a veces cuando no tenemos, le buscamos. Cuando a veces estamos pasando necesidad, nos acercamos a Dios y le decimos: Dios, ayúdame. Le pedimos con lloro, con lágrimas. Pero cuando llega el momento en que tenemos, nos olvidamos. Eso significa traicionar. Eso significa ser desleal con alguien que en un momento me ayudó y luego después de ahí yo lo dejo. Pero a pesar de que él fue traicionado, él no renunció a seguir ese camino que se había propuesto, porque él sufrió por ti y por mí. Lucas capítulo 22, versos 63 al 65. Miren lo que nos dice la palabra de Dios. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Como tercer punto, su sufrimiento se manifestó en que lo golpearon y lo insultaron. A Jesús lo golpearon, lo insultaron. Él no merecía ser golpeado. Él no merecía que lo insultaran. ¿Cuántas veces cuando a nosotros nos golpean reaccionamos de diferente forma, de diferente manera? Muchos de nosotros reclamamos porque es nuestro derecho. Y si de repente estamos atados, decimos: desátame, para
pelear a la par. Nos molestamos, nos incomodamos. Pero Jesús fue golpeado. Jesús fue insultado. Se burlaron de él. Lo ofendieron con esos insultos. Se reían de él. Él estaba custodiado. Todavía no había sido declarado culpable. Él estaba siendo custodiado. Pero estos soldados se aprovecharon esa oportunidad para golpearlo, para insultarlo. Yo recuerdo en una oportunidad, cuando yo estaba en el cuartel, trajeron a un muchacho. Su padre había dicho que había intentado matarle a su mamá y que había querido quemar la casa. Yo recuerdo en esa oportunidad que algunos de mis compañeros, cuando estábamos en el cuartel, ellos escucharon eso. El muchacho entró a las instalaciones del cuartel y ese día lo golpearon al muchacho. No se imagina cómo lo golpearon. Hasta el día siguiente. Al día siguiente su padre vino por casualidad a buscarlo para ver cómo estaba. Y ustedes no se imaginan cómo este muchacho pedía con desesperación salir de ese lugar. Imagínese usted a Jesús siendo golpeado, siendo insultado. Imagínese usted la desesperación en la que se encontraba. Pero a pesar de eso, Él sufrió por ti y por mí. Lo hizo porque nos amó. Lucas capítulo 23, verso 11. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Su sufrimiento se manifestó en que lo menospreciaron y lo escarnecieron. La palabra menospreciar quiere decir conceder a una persona menor valor, quitarle valor, quitarle importancia. Vemos aquí la palabra de Dios que Herodes lo menospreció, se burló de él. ¿Cuántas veces, a veces hay gente que nos menosprecia a nosotros y lo vivimos y lo sentimos en carne propia, el desprecio? Y eso crea en nosotros dolor, eso crea en nosotros rencor. Pero Jesús pasó esto. Jesús pasó esto por ti y por mí, porque nos amaba. La palabra escarnecer quiere decir burlarse de una persona de una manera cruel. Eso es lo que hicieron con Jesús. Se burlaron de una manera cruel con él. Cuántas palabras de menosprecio contra él, como podemos ver en algunos pasajes. Si tú eres el rey de los judíos, haznos un milagro. Oh rey, toda la adoración. Pero como estaba vestido, ellos se burlaban de él. Ellos lo menospreciaron, lo escarnecieron. Pero a pesar de eso, le era necesario pasar por cada uno de nosotros. Como quinto punto, Lucas 23, 23. Dice, mas ellos instaban a grandes voces pidiendo
que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Su sufrimiento se manifestó en que lo crucificaron. La palabra crucificar quiere decir clavar a un condenado en una cruz para torturarlo y ejecutarlo. Clavar a un condenado. Eso hicieron con Jesús. Lo condenaron sin tener pruebas veraces. Lo condenaron a la cruz, a ese lugar de la cruz a donde iban todas las personas que tal vez no tenían nombre para ese entonces. Lo clavaron en esa cruz, lo torturaron, lo ejecutaron. En Lucas 23:33, mire lo que nos dice la palabra de Dios. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús fue clavado. Fueron clavados sus manos, fueron clavados sus pies. Imaginemos el dolor que pudo haber sentido. ¿Cuántas veces nosotros cuando nos hacemos un pequeño golpe, pues ponemos el grito en el cielo? Lo que Jesús pasó ahí en esa cruz no fue fácil. El menosprecio, el insulto de estar ahí. Como pues tuvo que pasar todas estas cosas. Pero lo hizo por ti y por mí. Él tuvo que soportar todo ese dolor, todo ese sufrimiento. Querido amigo, querido hermano, Él no se lo merecía. Ese dolor, ese sufrimiento nos merecíamos nosotros. Pero nosotros tampoco podíamos pasar por esto, por lo mismo de que nosotros somos pecadores. El Antiguo Testamento nos habla que cuando los sacerdotes presentaban delante de Dios, tenía que ser un carnero sin defecto. Y nosotros no podíamos ser presentados como sacrificio por lo mismo que nosotros estamos bajo pecado, bajo maldición de nuestros primeros padres. El único que pudo haber pasado por esto y que tenía que presentarse fue Jesús. Y es por eso que Él sufrió por ti y por mí. Tuvo que experimentar todas estas cosas para salvarnos. Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Verso 16 al 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Imagínese usted lo que dicen estas palabras. Nos habla del amor de Dios, que Dios nos ha amado tanto, que es por ese motivo que envió a su Hijo para salvarnos. Jesús sufrió por ti, por mí, para salvarnos. Así que el único paso que nosotros tenemos que dar, nos dice en Juan capítulo 1, verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese es el regalo.
Jesús sufrió por ti y por mí para darnos este regalo de ser hechos hijos de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Por eso, querido amigo, querido hermano, en esta oportunidad, si tienes de escuchar esta palabra, yo te pido que rindas tu corazón al Señor y que le pidas a Dios y le digas por medio de una oración: Jesús, aquí estoy. Tú me conoces, conoces mi caminar, mi andar. Perdóname por las cosas que yo he hecho. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Yo te aseguro que si tú haces esta oración, tu vida va a cambiar. Y vas a empezar a vivir para Cristo. Y vas a entender el valor del sufrimiento que Jesús tuvo que pasar por ti y por mí. Aleluya, gloria a Dios. Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Aleluya.